Good morning, chicos. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. El tema es criterios de divisibilidad, números primos y compuestos. Estamos en Connected School y la institución George Washington. Soy tu teacher, David Guzmán Almeida, y empezaremos este trabajo con ustedes, los niños del quinto grado de primaria. Nuestra meta para estos temas es identifica y resuelve ejercicios y problemas de divisibilidad, mínimo común múltiplo, máximo común divisor, mediante diversas estrategias de cálculo. Vamos a empezar con criterios de divisibilidad. Algo de ello ya te había adelantado en la clase anterior. ¿Cómo saber cuándo un número se puede dividir entre otro? ¿Por qué es importante formar grupos equitativamente o grupos que sean equitativos? Creo yo que es porque nos permite hacer un trabajo más igualitario entre todos. Si yo tengo un grupo de 7 alumnos y el otro grupo tiene solamente 2 y otro grupo solamente 4, entonces creo que el que tiene 7 lo va a hacer mucho más rápido. Tiene más miembros que pueden ayudar. Para que sea igual tendría que formar todos los grupos, de repente de 3 alumnos o todos los grupos de 4. Mira, tengo 30 estudiantes. ¿Cómo los agrupo? La niña dice, si nos agrupa de 3 en 3, no sobra ninguno. Si nos agrupa de 5 en 5, tampoco sobra ninguno. Y si nos agrupa de 4 en 4, ¿sobrará alguno? Bueno, sí. Si agrupamos de 4 en 4, sobran 2 estudiantes, porque divido 30 entre 4 y va a ser 4 por 7, 28, y sobran 2 integrantes. ¿En qué caso le sobrarán estudiantes a la maestra Maritza? Pues le sobrarán estudiantes cuando desea formar grupos de 4 estudiantes. Vamos a ver los criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad son un conjunto de reglas que se aplican a las cifras de un numeral para verificar la divisibilidad entre un número sin necesidad de dividir. Por ejemplo, empezamos con cada uno de ellos. La divisibilidad entre 2. Todo número se puede dividir entre 2 cuando el número termina en cifra par o en cero. Por ejemplo, miren, 1458 sí es divisible entre 2 porque termina en cifra par. El número 20 se puede dividir entre 2 porque termina en 0. El número 4352 se puede entre 2 porque termina en 2, que es un número par. Muy fácil esta regla de divisibilidad. Ahora, ¿cuándo un número es divisible entre 3? A ver, te explico y presta mucha atención. Un número es divisible entre 3 cuando la suma de sus cifras es 3 o múltiplo de 3. Por ejemplo, el número 285. Sumo sus cifras: 2 más 8, 10, más 5, 15. 15 es múltiplo de 3, sí, porque 3 por 5 es 15. Entonces, 285 es divisible entre 3. ¿Cuándo un número es divisible entre 4? Cuando sus dos últimas cifras, miramos a las dos últimas, son ceros o forman un múltiplo de 4. Por ejemplo, 764. Miro sus dos últimas cifras, que es 64, y 64 sí se puede entre 4, que es 18. Entonces, yo diré que 764 sí se puede entre 4, porque 64 se puede entre 4.
16, perdón, era, ¿no? 64 entre 4, 16. Porque ese 64 sí se puede. Pero si el número es, por ejemplo, 125, las dos últimas cifras son 25 y 25 se puede entre 4, no. ¿Cuándo se puede entre 4? A ver, recuerda. Cuando las dos últimas cifras son divisibles por 4 o las dos últimas cifras son ceros, dos ceros. Por ejemplo, en el número 3200, como son dos ceros, sí se puede entre 4. ¿Cuándo se puede entre 6? Esta es fácil también. Un número se puede entre 6 cuando se puede entre 2 y también se puede entre 3. En pocas palabras, cuando cumple las dos reglas. Es decir, un número se puede entre 6 si es que es par o termina en 0, o cuando sumo sus cifras me da un múltiplo de 3. Allí lo puede entre 6. Como el número 2748. Es par, termina en 8. Entonces, sí se puede entre 2. Ahora, ¿cómo saber si se puede entre 3? Sumo. 2 más 7, 9, más 4, 13, más 8, 21. 21 se puede entre 3, sí, es 7. Divisibilidad entre 10. Esta también es sencilla. Un número se puede entre 10 cuando termina en 0. Si termina en 0, se puede entre 10. Como el número 32.560, 8.400, 130, etc. Divisibilidad entre 9. Un número se puede entre 9, se parece a la divisibilidad entre 3. Cuando sumo sus cifras y me da un múltiplo de 9. Por ejemplo, 459. 4 más 5, 9, más 9, 18. ¿18 se puede entre 9? Sí, 2. Entonces, 459 sí se puede entre 9. Es divisible por 9. Divisibilidad entre 8. La divisibilidad entre 8 se parece un poco a la del 4. Miren, un número es divisible entre 8 cuando al mirar sus tres últimas cifras, las tres, son ceros o forman un múltiplo de 8. Por ejemplo, mira acá, 2000, como tiene tres ceros, sí se puede entre 8. O el número 56.496. Sí se puede. ¿Por qué? Porque el número 496, porque son las tres últimas cifras, sí se puede entre 8. Lo divide entre 8 y me fijo. Si no hay residuo, entonces sí se puede. Finalmente, la divisibilidad entre 5, que también es muy fácil, se parece a la del 10. Un número se puede entre 5 cuando termina en 0 o termina en 5 mismo. Por ejemplo, yo quiero ser un profesor en matemáticas y me preguntan, a ver, niño, ¿el número 133 se puede entre 5? No, porque termina en 3, tiene que terminar en 5. Y el número 875 sí se puede entre 5. ¿Por qué? Porque termina en 5. O el número 1300 también se puede entre 5 porque termina en 0. Propiedades. Tenemos propiedades de la divisibilidad. Una propiedad de la adición es que si un número, un múltiplo de algún número, le sumo otro y sumo a ese también el mismo múltiplo aumentado en otro número, entonces es igual que el múltiplo de ese número aumentado en la suma de ambos. Como acá, ¿no? Un múltiplo de 7 más 1 más el múltiplo de 7 más 5. Es como el múltiplo de 7 más 1 más 5, o sea, más 6. Aquí, sustracción. En la sustracción también lo mismo como acá, ¿no? Si tenemos un múltiplo de 8 y le restamos sumado y restamos el mismo múltiplo de 8 sumado a otro, va a ser igual al múltiplo de 8 sumado con la diferencia de los dos que ponga.
En este caso, puse un múltiplo de 8 más 7 menos el múltiplo de 8 más 5. Es igual al múltiplo de 8 más y resto los dos. 7 menos 5, 2. Solamente más 2. Y la multiplicación. Un múltiplo aumentado en alguno multiplicado por el mismo múltiplo aumentado en otro es igual al múltiplo aumentado en el producto de esos dos, o sea, de los dos números con los que aumenté. Por ejemplo, un múltiplo de 4 más 3 por el múltiplo de 4 más 1 es igual al múltiplo de 4 aumentado en 3 por 1, que es 3. También tenemos la propiedad de la división. La propiedad de la división, de la potenciación, en donde un múltiplo de un número aumentado en alguno y elevado a una potencia es igual al múltiplo del número sumado con la potencia del número que se aumentó. Más práctico en el ejemplo. Múltiplo de 3 más 1 elevado a una potencia, un exponente. Es lo mismo que decir múltiplo de 3 más 1 al cuadrado, porque lo habían elevado al cuadrado. El 1 lo elevó al cuadrado. Vamos con ejemplos. El ejemplo A dice, calcula la suma de los valores que pueden tomar m en la siguiente igualdad. 2m463 es igual a un múltiplo de 3. Para que sea un múltiplo de 3, recuerda que la suma debe dar un múltiplo de 3. 2 más 4, 6, más 6, 12, más 3, 15. 15 se puede entre 3, sí. Entonces, para que no varíe, m puede ser 0. 15 más 1, si valiera 1, es 16. 16 no se puede entre 3. Entonces, el valor de m no es 1. 15 más 2, 17. 15 más 3, 18. Con el 3 sí se puede. Entonces ya vamos 2. El 0, el 3. 15 más 4, 19 no se puede. Más 5, 20 no se puede. Más 6, 21. Sí, 21 entre 3 es 7. Entonces con 6 también se puede. 15 más 7, 22. No se puede. 15 más 8, 23. No se puede. 15 más 9, 24. 24 sí se puede. Ajá. Entonces ya tengo los tres números, 3, 6 y 9. Lo sumo, 3 más 6, 9 más 9, 18. Esa es la respuesta. Y en la B dice, Manuel quiere formar grupos con sus estudiantes y sabe que el número de ellos está entre 18 y 32. Observa que si los agrupa de 2, 3, 5, 6, nunca sobrarán estudiantes. Calcula o determina el número de ellos. Bueno, entonces hallo los múltiplos de 2, de 3, de 5 y de 6. Y entonces empiezo a poner sus múltiplos y me doy cuenta que el primer múltiplo en donde coordinan todos son en 30, el número 30. Entonces son 30 estudiantes. Los estudiantes son 30. Y como dice que el número está entre 18 y 32, por eso también los múltiplos los empecé desde un resultado que sea mayor a 18. Números primos y compuestos. Esto sí lo vimos la clase pasada, ¿te acuerdas? Que hasta estuvimos haciendo práctica para ver si sabías. ¿El número 1 es primo o es un número compuesto? También lo vimos. El número 1 no es ni primo ni tampoco compuesto. Mira la información. Si sale un número primo, avanzo 3 espacios. Y si sale un número compuesto, avanzo 4 espacios. La maestra forma grupos entregadados a cada uno y una cartilla numerada del 1 al 50. ¿Cuánto tiempo cuántos números pintó de color azul? Porque luego pintan en la cartilla de color azul los números primos y de verde los números compuestos. ¿Cuántos números pintó de color azul? Bueno, pues pintó 15 números
de color azul, porque son los números primos. ¿Y cómo se determina que un número es primo? Bueno, ya lo dijimos. Un número es primo cuando solo tiene dos divisores. Por ejemplo, el número 17. El número 17 solo se puede entre 1 y entre 17. Por eso es primo. Y un número es compuesto cuando tiene más de dos divisores. Por ejemplo, el número 6, porque 6 se puede entre 1, 6 se puede entre 2, 6 se puede entre 3 y 6 se puede entre 6 mismo. Eh, son esas las respuestas que debemos escribir. Entonces, repasando. Los números primos son todos aquellos números naturales que tienen solo dos divisores, el número 1 y el mismo número. Por ejemplo, el 13. Los divisores de 13 son el 1 y el 13. Nadie más, entonces es primo. O el número 23, porque sus únicos divisores son 1 y 23. ¿Cuáles son los 10 primeros números primos de los números naturales? El 2 es un número par, el único, pero también es primo, porque 1 por 2 es 2, 2 entre 1 es 2 y 2 entre 2 es 1, solamente tiene 2. Luego el 3 también. El 5. Teacher, el 4, no, el 4 no es primo, 4 se puede entre 1, entre 2 y entre 4. Tienen tres divisores. Luego el 5, el 7, el 8. El 8 no, claro, el 8 es número par, se puede entre 4, entre 2, entre 1 y entre 8. El 11, el 13, el 17, el 19, 21 y también 21 no, porque 21 se puede entre 3, se puede entre 7. Ah, ya, teacher, sí tiene razón. El 25, no, tampoco 25 se puede entre 5. El 27 se puede entre 9, 9 por 3, 27. El 29, sí, el 29 sí, es otro número primo. ¿Y qué son los números compuestos? Bueno, los números compuestos son todos aquellos números naturales que tienen más de dos divisores. El número 1, el mismo número y otros más. Pueden ser muchos divisores o hasta 3, pero con tal de que se pasen de 2. Como el número 10 tiene 4 divisores. 1, 2, 5, 10. El número 3, por ejemplo, el número 3 es primo. Y algunos piensan que todos los impares son primos. No, mira, el 9. El 9 se puede entre 1, se puede entre 3 y también se puede entre 9. El número 15 tampoco es primo porque se puede entre 1, entre 3, entre 5 y entre 15. Aquí están los 10 primeros números compuestos. 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18. ¿Y qué son números primos entre sí? Dos números, dos o más números son primos entre sí cuando tienen solamente a la unidad como único divisor común, es decir, el único que se repite. Yo puedo decir que el número 16 y el número 27 son primos entre sí, porque cuando saco sus divisores el único que se repite es el 1. Ahora el número 8 con el número 3 también son primos entre sí, porque el único divisor que se repite es el 1. Ahora, chicos, vemos la descomposición canónica de un número. La descomposición canónica consiste en expresar un número como producto de sus factores primos. Como por ejemplo, acá tenemos el número 150. La descomposición canónica es que vamos a dividirlo entre los números primos, solo los primos, en orden. 150 entre 2. Sí se puede porque el 150 termina en 0 y entre 2 es 75. 75 entre 2 no se puede, teacher, porque termina en 5, no termina en par. Entonces entre 3. Para saberlo, sumo 7 más 5, 12. 12 se puede entre 3, es 4. Entonces sí, le saco tercia, es decir, 75 entre 3, 25. 25, ¿qué tiene? No tiene mitad, no tiene tercia, quinta
Recuerden que vamos en orden los números primos, ¿no? Primero mitad, después tercia, ahora quinta. Sí tiene quinta. 25 entre 5 es 5. Y 5 tiene quinta. 5 entre 5 es 1. ¿Qué hago ahora? Multiplico estos factores primos que encontré. Diré que es 2 por 3 por 5 al cuadrado, porque dos veces se repitió el 5. Es 2 por 3, 6. Y 6 por 25 es 150. Ahora, ¿cómo sé cuántos divisores tiene un número? Para encontrar la cantidad de divisores de un número se siguen los siguientes pasos. Primero, se realiza la descomposición canónica, que es esta de acá, y luego se aplica la siguiente regla. Cuando tengo esta expresión algebraica, entonces digo, separo cada número que se ha elevado y a cuánto se ha elevado, y esos exponentes le aumento 1 y los multiplico. Por ejemplo, acá no hay nadie, se supone que es el 1, ¿no? Y es 1 más 1, 2. Acá 1 más 1, 2. Acá 2 más 1, 3. Ahora los multiplico. 2 por 2, 4 por 3, 12. Entonces, 150 tiene 12 divisores. Vamos a ver cuántos tiene 135. Primero le saco su descomposición canónica. Y salió así, 3 por 3 por 3 por 5. Es decir, 3 al cubo, miren así, 3 al cubo por 5 a la 1. Ahora me fijo los exponentes. 3, 3 más 1, 4. 4 por 1 más 1, 2. 4 por 2, 8. Ese 8 significa los divisores que tiene 400, que tiene 135. Tiene 8 divisores. Se puede entender siempre mejor con un ejemplo. Carlos tiene n años y está dado por el exponente que aparece en la siguiente expresión. 15 por 18 a la n. Determina la edad de Carlos si A tiene 144 divisores. Entonces, voy a descomponer polinómicamente. 15 no tiene mitad, tiene tercia, entonces tercia 5. Y 15 tiene, y 5 tiene quinta. Entonces, este 15 queda como 3 por 5. Y este 18 tiene mitad, que es 9, 9 tiene tercia, y 3 tiene tercia también. Sería 2 por 3 por 3, es decir, 3 al cuadrado. Ya ven, ahora sí ya tengo 3 por 5 por 2 por 3 al cuadrado, y ese 3 al cuadrado es elevado a la n. 3 por 5 es igual a 2 a la n por 2 por n, 2n, por 2 a la n. Se sabe entonces, ahora que vamos a poner aquí 2 elevado a la n, n le aumento 1, n más 1, 2n también le aumento 1, 2n más 1 más 1, 2n más 2 y 1 más 1, 2. Y entonces ahora los multiplico, que es igual a 144. N más 1 por n más 1 es igual a 36. Sería n más 1 al cuadrado elevado, n más 1 todo elevado al cuadrado. N al cuadrado es igual a 36. 36, n más 1 al cuadrado es igual a 36. Entonces, n más 1 es, ese elevado al cuadrado pasa como raíz. Raíz de 36, 6. Ahora n más 1 es igual a 6. Ese más 1 pasa con menos 1, n es igual a 5. Entonces, Carlos tiene 5 años. ¿Y cómo se halla la suma de divisores de un número? Para encontrar la suma de divisores de un número se siguen también los siguientes pasos. Primero, la descomposición canónica, que ya sabemos que siempre hacemos. Y luego se aplica también la regla de los exponentes. Me fijo entre elevado a cuánto lo puse, de acuerdo a la descomposición canónica. Y hago lo siguiente. A a la X por B a la Y por C a la Z. Y cuando quiero hallar la suma de los divisores es A a la X más 1 menos 1 entre A menos 1. B a la Y más 1 menos 1
sobre b menos 1. Y lo mismo hacemos con c. Es c elevado a tal exponente más 1, menos 1 y elevado a c menos 1. Todo eso, ¿por qué? Para poder hallar la suma de los divisores. Con un ejemplo lo vemos. Vamos a hallar la suma de divisores de 120. Le hago la descomposición canónica. Siempre es importante hacer la descomposición canónica, como está acá, miren. Le saco mitad, 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 mitad. Me sale 2 al cubo, porque 3 veces sí saco mitad, por 3 por 5. Recuerdo que aquí va a estar 2 elevado a la 3. Y ahora le agrego 1, 3 más 1, menos 1. Aquí es 3 elevado a la 1. Ahora es 1 más 1 y le quito la unidad. Lo mismo con el 5. Sería 5 a la 1 más 1 menos la unidad. Y todo, siempre el número menos 1. 2 elevado a la cuarta es 16. 16 menos 1, 15. 15 sobre 1, porque es 2 menos 1. Acá 3 elevado al cuadrado es 9. 9 menos 1, 8. 8 entre 3 menos 1, 2. Ahí está. El otro, 5 elevado al cuadrado es 25. 25 menos 1, 24. Entre 5 menos 1, 4. Acá. 15 sobre 1, 15. 8 entre 2, 4. 15 por 4 van 60 ahí. 60, 24 entre 4 es 6. 60 por 6, 360. Esa es la suma de los divisores de 120. Es 360. Wow, terminamos. Recuerda escribir con lápiz y si tienes dudas puedes escribir aquí en el grupo.